como siempre, les agradezco su participación en esta sesión. Trataremos de manejar conceptos que enriquezcan su formación dentro de esta asignatura y su formación como profesionistas, tratando de que ustedes les encuentren la mayor utilidad posible. Pues bien, el día de hoy nos toca hablar de dos conceptos fundamentales en el crecimiento económico de los países. Uno de ellos es la política fiscal y el otro es la política monetaria. La política fiscal es dictada principalmente, sobre todo en el caso de México, desde la Secretaría de Hacienda, y tiene que ver con la política de ingresos y egresos del gobierno y todo lo que hay atrás de esto, y que obviamente nos compete a todos nosotros. La política monetaria, por otro lado, pero de la mano de la política fiscal, siempre coordinadas, va a estar dictada por el Banco de México, por el Banco Central, y obviamente va a tener que ver con el manejo de la oferta y la demanda monetaria. Pero vamos a ver a detalle cada una de estas políticas y sobre todo que ustedes entiendan cuál es su importancia y su utilidad para lograr la estabilidad económica del país. Les comparto la primera presentación, es con relación a la política fiscal. En general nos vamos a centrar en cuáles son los instrumentos de política fiscal que se utilizan y cuáles son los tipos de política fiscal que se van a aplicar para precisamente lograr situaciones o ante situaciones de crecimiento o de decrecimiento económico. ¿Cuáles son los instrumentos de política fiscal? Recuerden que la política fiscal tiene que ver con ese dinero que se recauda, ¿sí?, para cubrir las necesidades del gobierno y a la vez, como gobierno, las responsabilidades que tiene de darnos toda una serie de servicios a través de generación de infraestructura o directamente con los servicios propios de cualquier gobierno. Pues todo esto requiere de ingresos para poderlos otorgar. Entonces, los principales instrumentos de política fiscal son en general de dos tipos. Uno que tiene que ver con políticas fiscales discrecionales. Discrecionales quiere decir que son aplicadas en determinados momentos hacia determinados sectores o directamente con estabilizadores automáticos, cuya función es que al actuar sobre estos, automáticamente regulan el objetivo de la política fiscal. Vamos a ver cuáles son las políticas fiscales discrecionales. Por ejemplo, programas de obra pública. Todos estos tienen que ver con planes específicos dirigidos hacia ciertos sectores, hacia ciertas áreas, ¿sí?, hacia ciertos segmentos de la población. Los programas de obra pública no son los mismos siempre, aunque constantemente se está aplicando obra pública, dependen de un programa previamente definido para cubrir las necesidades en determinados momentos, las necesidades propias de la población o las necesidades como país. Algunos planes de empleo, formación y capacitación que en un momento dado puedan determinar una fuerza de trabajo que esté dispuesta a cubrir una determinada demanda de mano de obra y que a la vez esto pueda generar una mayor producción en el país. Esto también, estos planes de empleo que constantemente existen, pero que pueden ser permanentes o de manera temporales.
Algunos programas de transferencias de recursos, también les podemos llamar subsidios, de recursos hacia sectores específicos de la economía que requieren del apoyo de una transferencia para seguir funcionando, ¿sí? Y en los diferentes, tanto en el ámbito productivo, en el ámbito comercial, en el medio rural, siempre existen transferencias que le permiten, sobre todo a los productores, continuar con sus procesos, continuar contratando gente, continuar ofreciendo un determinado tipo de producto. Estos programas de apoyo, pues, pueden variar con el tiempo. Normalmente existen programas a nivel sexenal, pero pues a veces se hace una evaluación de los mismos y los que van teniendo mejores resultados son los que permanecen, por supuesto. Es muy común en nuestro país, ustedes han visto que cuando cambia un sexenio y más si cambia de partido político el que gobierna o el que llega, el que llega al gobierno a través de una elección por otro partido político, pues toda la serie de programas que existen de apoyo, pues pueden cambiar, a veces no nada más de nombre, sino también cambian de fondo y de objetivo. Y obviamente la modificación de los tipos impositivos, de las tasas de impuesto, las diferentes tasas de impuesto que existen y hacia los diferentes sectores y hacia las diferentes actividades productivas del país. Todas estas son, por consiguiente, políticas fiscales discrecionales que pueden tener cambios, se aplican de una o de otra manera, dependiendo el momento y dependiendo hacia quién puedan ser aplicadas. Obviamente, cuando se incrementa el programa de obra pública, pues esto a fin de cuentas va a tener una repercusión en el crecimiento económico. Lo mismo en los planes de empleo y formación, lo mismo en las transferencias y en la manera en que esté estructurado el esquema impositivo del país. Pero también hay estabilizadores automáticos que tienen que ver con, por ejemplo, una recaudación proporcional, una tasa que se fija en proporción al ingreso que se gana, o una recaudación desde un punto de vista progresivo, en donde se determina que mientras mayores sean los ingresos, mayor es la tasa que se paga, ¿sí? Incluso aspectos del porcentaje que tienen que aportar las empresas o los trabajadores, sobre todo en el aspecto de seguridad social, puede ser un estabilizador automático, pero que se aplican de manera general al entorno general de la economía por un tiempo determinado, desde un punto de vista legal, y que ahí permanecen por ese tiempo y que automáticamente van a determinar cambios en la estabilidad económica del país. Algunos subsidios que existen al desempleo, ¿sí? También por un determinado tiempo, pero que se aplican de manera general. Ahora, ¿cuáles son los tipos de política fiscal que enfrentamos? Los tipos de política fiscal pueden ser dos. La política fiscal expansiva para fases recesivas, es decir, aquellas fases en que no está creciendo la economía o que incluso está decreciendo, o la política fiscal contractiva para compensar aquellas fases expansivas de la economía. Desde los años 80 en nuestro país y más adelante que veamos la política monetaria, uno de los objetivos es tener un control de la inflación. Las fases recesivas o las fases expansivas también tienen que ver, van a tener un efecto inflacionario en la economía. Cuando la economía se expande, la economía tiende a contratar más gente, la gente tiene dinero en la bolsa, tiene mayor dinero para comprar bienes y servicios, y lo cual puede significar presiones hacia el alza de los precios.
Por otro lado, en fases recesivas se deja de contratar a la gente, deja de tener la gente dinero en su bolsillo, dejan de consumir, ¿sí? Y los precios pueden tender o tienden a la baja, o pueden tener presiones hacia la baja en una situación de este tipo. La política fiscal ante situaciones expansivas o recesivas se convierte en un regulador en aras de mantener una estabilidad de precios. Y una estabilidad de precios que no pueda distorsionar, que no signifique una distorsión para la economía. Vamos a ver lo que es la política expansiva para las fases recesivas. Aquí ustedes van a ver una gráfica, ¿sí?, en donde está representada una demanda agregada, que es la línea azul, y una oferta agregada, que es la línea roja. Recuerden que estamos hablando desde un punto de vista macroeconómico. Aquí no nos estamos refiriendo ni a un sector ni a un mercado en específico. Simple y sencillamente es toda la economía. Todo lo que se consume en una economía define una demanda agregada que siempre va a tener una pendiente negativa. Si se fijan aquí, la pendiente negativa quiere decir que al aumentar, supongamos que aquí donde tengo el cursor, nos ubicamos y nosotros aumentamos el precio y nos desplazamos a lo largo de la curva azul, que es la de demanda agregada, un aumento en el precio va a determinar una disminución en la cantidad demandada. Si estamos aquí donde está el cursor, un aumento en el precio hacia P1 va a determinar una disminución de la cantidad demandada de Q2 a Q1. Ahora, en el caso de la oferta agregada es todo lo que se ofrece en la economía. Todos esos bienes que ya se produjeron y servicios entran dentro de la oferta agregada, ¿sí?, se suman, ¿sí?, y van a determinar esa oferta agregada de la economía. La oferta siempre va a tener pendiente positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me ubico en este punto donde está el cursor y estamos en el precio 1 con la cantidad 1, ¿sí?, si yo me desplazo sobre la oferta agregada hacia la derecha y hacia arriba, para no salirme de la propia curva, ¿sí?, un incremento en el precio va a determinar un incremento en la cantidad ofrecida. Es obvio, a un precio mayor, el productor está incentivado a ofrecer una mayor cantidad del producto. Entonces, si consideramos que nuestra demanda agregada original es esta curva azul, de la DA1, y la oferta agregada es la curva roja, una fase expansiva va a determinar que se desplace la demanda agregada hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber incentivos a producir más, apoyos, más gasto del gobierno, es decir, todos estos instrumentos se van a poner en marcha, estos instrumentos que ya les mencioné, se van a poner en marcha para que la gente, las empresas produzcan más, la gente tenga más dinero, se contrate más trabajadores, tengan más dinero en la bolsa y eso haga que consuman más. Al consumir más, se va a desplazar la demanda agregada hacia la derecha o hacia arriba. Y la nueva intersección con la oferta agregada que ya existe, ¿sí?, va a determinar un precio mayor. Es decir, una fase expansiva desplaza la demanda agregada y nos ubica en un precio de equilibrio mayor, lo cual genera presiones hacia el alza de los precios. Vamos a ver lo contrario, una política fiscal contractiva para fases expansivas.
Una fase expansiva tiene presiones a que los precios continúen creciendo. ¿Qué es lo que hace? Una política fiscal, lo que va a hacer en este caso, va a ser, con todos sus instrumentos, procurar que se contraiga la demanda agregada, que la gente traiga menos dinero en la bolsa para que pueda consumir menos y de esa manera contraer la demanda agregada. Si estábamos en el equilibrio cantidad 1, precio 1, al contraerse la demanda agregada, se contrae sobre la curva de oferta agregada existente y entonces vamos a tener menos cantidad intercambiada, menos cantidad producida, pero a un menor precio. Al restringir o contraer la demanda agregada, estamos contrayendo la economía, estamos haciendo frente a una fase expansiva que estaba generando presiones al alza de los precios. Una política contractiva va a hacer que el precio baje de P1 al precio P2. Entonces, a manera de resumen, lo que tenemos aquí es que una política fiscal expansiva va a tender a que aumente el gasto público, va a ser uno de los instrumentos de los que va a echar mano el gobierno. Y por otro lado, también va a intentar bajar los impuestos para que el ingreso disponible de las personas, de las empresas, sea mayor, consuman más, inviertan más. Acuérdense que la demanda agregada está conformada por el consumo, la inversión, más el gasto del gobierno, lo cual hace que la demanda agregada aumente. Esto hace que la producción aumente, el empleo aumente y los precios aumenten. Una política fiscal expansiva, ¿sí?, va a tener como efecto final un aumento de los precios. Una política fiscal contractiva ante periodos prolongados de crecimiento económico y ante la percepción de que los precios están aumentando mucho, ¿sí?, va a echar mano de un aumento de impuestos como instrumento, de una reducción del gasto público, lo cual va a hacer que el ingreso de las economías domésticas, de las empresas, se reduzca, va a reducir el consumo y la inversión, va a reducir la demanda agregada y por ende al reducir la demanda agregada, la cantidad intercambiada de bienes y servicios se va hacia abajo, el empleo, dejan de contratar gente porque se está produciendo menos y por ende hay menos dinero en los bolsillos para gastarlo en los bienes y servicios y eso disminuye las presiones hacia los precios y los precios tienden a bajar. En general, esta es la razón por las cuales se tiene que aplicar una política fiscal ante situaciones de crecimiento de la economía, se aplica una política contractiva. Ante situaciones de decrecimiento de la economía, se aplica una política fiscal expansiva y estas siempre van a tener un efecto final sobre los precios de la economía. Es decir, un efecto inflacionario o deflacionario. En general, estos son algunos de las ideas más importantes con relación a la política fiscal. Como siempre les digo, pues van a poderla complementar con todos los contenidos con los que ustedes ya cuentan y también con algunas de las actividades que programé para cada una de las unidades y en general para toda la asignatura. A continuación, vamos a ver lo que es la política monetaria. Les voy a compartir ahora la... ¿En qué consiste la política monetaria?
¿Quién la realiza? Bueno, como les comenté en un principio, se trata de controlar la oferta monetaria, la oferta de dinero, ¿sí? La oferta de dinero en circulación. Esta acción se tiene que hacer con mucho cuidado porque los efectos que puede tener sobre la economía pues pueden ser desastrosos en un momento dado, sobre todo porque se afecta directamente a los precios de la economía, a la inflación. Quien está encargado de llevarla a cabo es el Banco Central, en nuestro caso, el Banco de México. En el caso de la política fiscal es la Secretaría de Hacienda, quien la lleva a cabo de acuerdo también a un presupuesto de ingresos y egresos de la Federación, pero también hay otros instrumentos, además del propio presupuesto, como ya lo vimos. La política monetaria está conformada por el dinero en efectivo que hay en circulación, billetes y monedas, pero no nada más es eso. Hay cuentas de ahorro que tienen las personas que son depósitos a la vista. ¿Qué quiere decir? Que cuando quieran disponer de ellos lo pueden hacer. Entonces, a fin de cuentas, es liquidez que existe de parte de las economías domésticas. Hay algunos depósitos a plazo que cuando ya van a llegar a su vencimiento, pues se vuelven líquidos y también tienen que ver en el poder adquisitivo que tiene la gente en ese momento. Hay bonos con distintos periodos de vencimiento o cualquier otro tipo de operaciones financieras. El banco los considera como agregados monetarios M1, M2, M3, M4, de acuerdo al nivel de liquidez o de disponibilidad con el que se tenga. Por consiguiente, bueno, el efectivo en circulación es lo que traemos en la bolsa y es lo que primero gastamos. Pero también ahora que ya hay medios electrónicos de pago y cada vez se difunde más el pago a través de estos medios, pues obviamente el dinero que ustedes tengan en su cuenta de nómina, por ejemplo, pues se vuelve un efectivo en circulación, siempre y cuando traigan ustedes su tarjeta, ¿no? Entonces, estos agregados van de acuerdo del M1 al M5, M6, de acuerdo al nivel de liquidez con el que cuenta el dinero en ese momento. A ver, vamos a ver cómo al cambiar la oferta monetaria, la oferta de dinero, se puede controlar la inflación y se puede controlar el desempleo. No sé si recuerdan cuando vimos los 10 puntos de Mankey, una de las preocupaciones de la economía era precisamente de qué manera se controlaba la inflación y cómo esto puede afectar el desempleo. Bueno, ahora lo vamos a ver con mayor detalle. Si el Banco de México decide aumentar la oferta monetaria, poner en circulación más dinero, ¿sí? Esto va a hacer que la gente traiga más dinero en la bolsa, va a aumentar el consumo, va a aumentar la inversión. Esto puede incentivar el crecimiento económico, o más bien lo incentiva. Las empresas contratan mayor personal, lo cual reduce el desempleo, pero hay presiones inflacionarias. El costo de aumentar la oferta monetaria, a fin de cuentas, es un aumento de la inflación. Por otro lado, ¿qué sucede si disminuye la oferta monetaria? Si se toma la decisión de disminuir o retirar dinero en circulación. Disminuye el consumo y la inversión, hay menos dinero en la economía, se frena el crecimiento económico, aumenta el desempleo y baja la inflación. Entonces, siempre
va a existir, quienes dictan la política monetaria van a tener esta disyuntiva. Quiero que se reduzca la inflación, tengo que disminuir la oferta monetaria, afectando el crecimiento económico del país. Vamos a ver un poco cómo ha cambiado la política monetaria, sobre todo cómo cambió a lo largo del siglo XX, que pues se dieron acontecimientos por demás significativos que determinaron un nuevo orden económico mundial para beneficio de muchas economías, para la industrialización de muchas economías, y pues otras no recibieron esos beneficios que algunos sectores sí tuvieron la oportunidad de recibir. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue común la aplicación de políticas expansivas de los bancos centrales, principalmente de las economías más desarrolladas, en aras de generar crecimiento económico y combatir el desempleo. Había necesidad de dar empleo y que la gente tuviera ingresos. Por ejemplo, con la crisis petrolera de los 70s, ¿sí? En inicio hubo un incremento de los precios del petróleo, ¿sí? Lo cual generó políticas restrictivas, porque a fin de cuentas, pues esto generó que algunas economías se desarrollaran en ese ámbito, pero posteriormente vinieron las bajas en el precio del petróleo, ¿no? Entonces, fue común que se aplicaran políticas restrictivas para controlar la inflación. A partir de entonces, la prioridad ha sido el control de la inflación en las economías. Como les decía, nosotros desde los años 80 ha sido lo prioritario. Ahora, así como hablamos de los instrumentos de política fiscal, los instrumentos que utiliza el Banco Central para la política monetaria son los siguientes. Y dependiendo de los objetivos que se quieran alcanzar, por ejemplo, se le puede meter mano a los tipos o tasas de interés. La determinación de qué tasa de interés es la que va a haber en la economía, bueno, por ahí se puede controlar la oferta monetaria. También, qué tantos créditos se le da a la banca comercial desde el Banco de México, qué tanto dinero disponible pone el Banco de México en manos de la banca comercial para que a la vez ellos la presten. ¿Cuál es el control de coeficiente de caja? ¿Sí? Lo que tienen que tener reservado la banca comercial en relación al monto total de los créditos que realizan. No todo ese dinero que pone a su disposición el Banco Central, la banca comercial lo puede prestar. Las facilidades permanentes que le da el Banco de México a la banca central, las operaciones de mercado abierto, es decir, cuando salen a la compra o a la venta de bonos el propio Banco Central, y la propia influencia del Banco Central con los anuncios que realiza, tanto de impacto nacional como impacto internacional. El gobernador del Banco de México, que así se le llama en nuestro país, tiene que tener mucho cuidado con todos y cada uno de los comentarios que le hacen los medios, porque esto tiene un gran peso en la expectativa que tiene la población de la economía y sobre todo los inversionistas importantes, los inversionistas que mueven recursos de un país a otro y la percepción que internacionalmente se tiene del país. Vamos a ver cada uno de estos instrumentos. La fijación de los tipos de interés. Si el Banco Central baja el tipo de interés,
al que le presta a los bancos, para los bancos es más atractivo, le pedirán más dinero y a la vez los bancos dispondrán de más dinero para prestarlo a los consumidores, a las empresas. El tipo de interés o la tasa de interés que fija el Banco Central tiene que tener repercutir en las tasas de interés que pagan los clientes por recibir préstamos de la banca comercial, ¿sí? Esto debe de ser congruente, sin embargo, puede no serlo. En la medida que la gente perciba que es más barato endeudarse, pues va a pedir más recursos. Sin embargo, cuando ya las tasas de interés están a niveles muy bajos, ya no es posible continuar bajándolas ni conveniente hacerlo. De ahí es que el margen de maniobra como un instrumento de política monetaria pueda tener un límite. Cuando el Banco Central decide aumentar la oferta monetaria, obviamente le da muchas más facilidades para contar con recursos a la banca comercial, ¿sí? Para que éste a la vez preste el dinero. Y en contrapartida, cuando el Banco Central decide reducir la oferta monetaria, va a establecer mucho más restricciones para los préstamos a los bancos. Sin embargo, aquí puede haber una situación. El banco puede prestar o darle facilidades de liquidez a los bancos, darle disponibilidad de mayores recursos a los bancos a tasas de interés bajas y de manera cómoda, con plazos cómodos. Si estos a su vez ese dinero lo prestan bajo esas mismas condiciones, con tasas bajas y plazos cómodos, a quienes soliciten el dinero, está muy bien, pero este dinero a veces tienden a invertirlo en instrumentos financieros, deuda pública, que única y exclusivamente les representa una utilidad. O sea, es dinero que ellos están obteniendo o ellos están fondeando con un dinero barato y lo ponen a trabajar para obtener un beneficio y no precisamente transfieren ese beneficio que ellos están obteniendo de la banca central hacia los ahorradores, hacia los solicitantes de créditos, los particulares. El control del coeficiente de caja. Dentro de la cuenta abierta que tienen con el Banco Central, hay un porcentaje que están obligados a mantener los bancos, ¿sí? A manera de reserva. De los depósitos totales deben de mantener, ¿sí? Un porcentaje de ese dinero. Es decir, ellos no pueden, del dinero que ingresa a los bancos, ellos no pueden prestar el 100%. Tienen que prestar el 95, el 90% de acuerdo a lo que determine el Banco Central. Ese coeficiente de reserva es el que lo puede, quien tiene la facultad de variarlo es el Banco Central. Mientras este coeficiente sea menor, obviamente hay más dinero para prestar, ¿sí? Y eso a la larga genera un mayor consumo y una mayor inversión de parte de quienes solicitan los créditos. Las facilidades permanentes que el propio Banco Central les concede a los bancos. Hay disposiciones a muy corto plazo para no parar la actividad de la banca. Hay disponibilidad de créditos a muy corto plazo, de un día a otro, para que ese dinero pueda seguirse moviendo y
se puede entrar en una dinámica constante y no vaya a haber problemas de liquidez de parte de la banca central. Incluso también hay forma de depositar el dinero de un día a otro para que el dinero pueda ganar un determinado interés, que no se quede ocioso unas horas. Estamos hablando de cantidades muy fuertes de dinero, y a la vez esto pueda favorecer a la banca central. Entonces, tanto por el lado del crédito a la banca comercial como por el lado de los depósitos que ellos hacen, hay facilidades para que esto sean a muy corto plazo y de esta manera no tener tiempos ociosos en aras de tener dinero disponible para que a la vez pueda ser prestado a los particulares. Entonces se fijan cómo no es nada más el instrumento de política monetaria que tiene el gobierno. Hay también operaciones de mercado abierto. El propio Banco Central puede emitir bonos para que la banca comercial, los particulares, las empresas adquieran esos bonos, lo cual hace que retire dinero en circulación. Obviamente esos bonos tienen un rendimiento en un plazo determinado, o lo contrario, que el propio banco compre bonos, lo cual genera dinero en la economía, les genera dinero a quienes son los tenedores de los bonos en ese mercado abierto al que sale el banco. Hay dinero en la economía, hay mayor consumo, puede haber mayor inversión. Lo mismo sucede con las divisas. El propio banco puede salir para afectar la cotización de esas divisas, a comprar determinadas cantidades de divisas o a vender, lo cual puede estabilizar el precio de las mismas en caso de un riesgo de riesgos de volatilidad o de incrementos muy altos en los tipos de cambio. En este caso, pues estamos hablando del valor de las monedas. Entonces, el Banco Central, al vender bonos, disminuye el dinero en circulación. La gente invierte en los bonos en vez de consumir, comprar otro tipo de cosas. Los bonos que le van a generar un rendimiento en un plazo determinado. O lo contrario, compra bonos y de esa manera al comprar bonos, va a hacer que los tenedores de bonos cuenten con mayor dinero en la bolsa. Aunque lo que es la influencia del Banco Central a través de sus principales autoridades no se considera como de manera formal, estricta, un instrumento de política monetaria, es muy importante, como les decía, que cualquier compromiso, cualquier anuncio, cualquier proyección que haga el Banco de México, pues tiene un impacto en los medios masivos y a la vez tiene un impacto en la manera en que la gente percibe lo que va a ser la economía, y eso vuelve fundamental una proyección favorable o desfavorable de la economía y un comportamiento sobre todo de la economía. Por lo cual es muy importante que las autoridades monetarias tengan una gran credibilidad. Es muy importante que el Banco de México, en nuestro caso y en otros países también, sea autónomo, que no dependa de decisiones políticas, porque aquí se vuelve muy delicado el hecho de una mala decisión. Entonces, tomar una decisión desde el punto de vista monetario que pueda tener un efecto negativo en la economía en aras de favorecer algún interés político puede ser sumamente delicado, porque además podemos entrar en una espiral inflacionario y el control de los indicadores
monetarios, se vuelve difícil, se vuelve sumamente difícil ante una situación, ante una situación que pueda favorecer intereses de otro tipo. Aquí tiene que seguir la lógica, en este caso monetaria, la lógica económica y ante todo cuidar mucho el comportamiento de los precios. Entrar en un efecto, en una espiral inflacionario puede generar consecuencias catastróficas en nuestro país. Ya lo hemos vivido, hemos tenido inflaciones de 2 dígitos y bueno, pues las consecuencias son terribles a la planta productiva, al crecimiento económico, la caída en el poder adquisitivo de los sueldos. Si de por sí ha caído a lo largo del tiempo considerablemente ante una situación de descontrol de la inflación, se vuelve verdaderamente trágico en un país. Entonces, la influencia que tiene el creer en las autoridades monetarias, en que en la percepción general se sepa que se está llevando a cabo una política monetaria responsable, tiene mucho que ver en la manera como la economía se comporte en un futuro. Las expectativas de que va a haber una estabilidad económica, que por fortuna la hemos vivido en nuestro país ya desde hace tiempo, esas expectativas son fundamentales para que permanezca realmente una situación favorable en el país, con todo y la ausencia de crecimiento económico, las situaciones cíclicas que podamos enfrentar, consecuencia de situaciones no previstas, ¿sí? Ante una prudencia en el manejo de la política monetaria, no tiene efectos tan grandes. Entonces, se vuelve fundamental este control monetario responsable y la credibilidad de las autoridades desde el punto de vista monetario y en particular del Banco Central. En general hemos visto los principales puntos de la política fiscal y de la política monetaria. Si se fijan, pues ya desde hace 3 sesiones hemos estado ya platicando específicamente de las variables macroeconómicas. Nos queda todavía hablar específicamente de la inflación y de la política cambiaria. Sin embargo, pues ya vamos cubriendo una buena parte de los temas que están contemplados para esta asignatura. Recuerden que siempre vamos a tener un chat de apoyo para cada una de las sesiones que ya están programados en su plan de trabajo. Y por otro lado, si alguno de ustedes tuviera una pregunta en específico con relación a un término en particular que hayamos visto, con todo gusto me la pueden hacer a través del mensajero de la plataforma, de la herramienta de mensajes de la plataforma, de mensajes directos, y me dará mucho gusto poder recibir cualquier duda, cualquier pregunta de parte de ustedes. Incluso no específicamente desde el punto de vista teórico, sino alguna duda, inquietud, comentario, sobre todo eso enriquece mucho que ustedes puedan tener con relación a la marcha diaria de la economía que ustedes perciben con su actividad de trabajo o la actividad de trabajo de algunos miembros de su familia. Hasta aquí vamos a dejar esta sesión número 7. Yo los espero en la sesión número 8 y como siempre les agradezco mucho su participación y la atención a esta videoconferencia de una serie de 8 que vamos a tener en el curso de macroeconomía.
Hasta pronto, que estén muy bien todos.